En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 5, del verso 17 al 19. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean, queridos amigos y hermanos suscriptores. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes, felices y contentos porque Dios nos ha permitido nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes a través de las redes sociales para meditar y compartir la palabra. Le damos la bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos que por primera vez nos ven. Bienvenidos sean todos a este su canal católico, un canal de evangelización que día a día lleva la meditación de la palabra del Señor. Sean bienvenidos. Suscríbanse, si no se han suscrito, suscríbanse, apóyennos para que este proyecto de Dios cada día vaya llegando a muchas más personas. Es el querer de Dios. Por eso los hacemos la invitación. El Evangelio está tomado en San Mateo, en su capítulo 5, del verso 17 al 19. Y dice el Señor: por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Está enseñando a cumplir los mandamientos o está enseñando a que no se cumplan? Dice el Señor: en cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Aprender y conocer los mandamientos, a la vez darle cumplimiento. Muchos lo sabemos, muchos tenemos de memoria, lo tenemos memorizado los 10 mandamientos, pero que no le estamos dando cumplimiento. No le estamos dando cumplimiento ni tampoco lo estamos enseñando. O pregúntese usted, ¿sus hijos saben los 10 mandamientos? ¿Sus hijos conocen los 10 mandamientos? ¡Qué bueno! Lo felicito si usted lo ha enseñado y sígalo enseñando con los demás que lo necesitan. Pero si usted no lo está enseñando, ¿quiere ser pequeño en el reino de los cielos o quiere ser grande? Si usted quiere ser grande, enséñelos, compártelos con los demás. Pues eso es lo que el Señor ha venido a hacer, a enseñarnos su palabra, y por eso nosotros también lo hacemos a través de las redes sociales. Nosotros llevamos la predicación, la reflexión del Evangelio cada día. Mire cómo lo dice el Señor: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacerlo, sino para traer lo definitivo. Él no ha venido a deshacerlo. Él no ha venido a destruirlo. Él no ha venido a cambiarlo, como dicen muchos. Es que la Iglesia Católica cambió los mandamientos. No, los 10 mandamientos están tal y como el Señor lo dio. Por eso el Señor dice que vino a perfeccionarlos, a darle plenitud, a darle cumplimiento. Dice el Evangelio lo que el Señor viene a traernos. No he venido a suprimir la ley o los profetas. ¿A qué vino entonces el Señor? Vino a perfeccionar la ley. A eso vino el Señor, a perfeccionar la ley. Mi respeto para aquellos hermanos, miren, que se dicen que se han quedado con la ley y que guardan el sábado y que no comen dichos alimentos. Mi respeto para ellos, que según ellos están cumpliendo la ley. Pero ¿qué pasa? Miren, la ley decía que hay que circuncidarse. Ellos no se circuncidan. Dice la Escritura: instrúyete primero para poder instruir a los demás, porque un ciego no puede guiar a otro ciego.
Si usted quiere enseñar, quiere hablar de Dios, quiere predicar la palabra, instrúyese, fórmese. Hay talleres, hay catequesis dentro de la iglesia. Vaya, fórmese de los apóstoles de Jesucristo, prepárese. ¿Cómo usted quiere enseñar a los demás si usted no sabe? Un ciego no puede guiar a otro ciego. El Señor lo hizo. El Señor vino a enseñar, vino a darle cumplimiento, a darle plenitud a su palabra. Y por eso en San Juan capítulo 5, verso 18, lo enseña el Señor y por eso querían acabar con él, querían matarlo. Mire San Juan 5, 18, dice Jesús, les dirigió la palabra, en verdad les digo el Hijo. San Juan capítulo 5, verso 18, perdón, estoy leyendo el 19. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarse su propio Padre. Jesús le decía, ¿el sábado fue hecho para el hombre o el hombre para el sábado? Los judíos querían matarlo, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarse su propio Padre. Querían matarlo. Cuando usted empieza a enseñar, a compartir la palabra, después de haberse formado, después de haber recibido su catequesis, después de haber sido enviado por los apóstoles, usted va a ser criticado, usted va a ser perseguido, va a ser señalado, va a ser criticado. Y oiga, en su propia familia van a hacer eso. En su propia familia. Eso téngalo por seguro. Pero ¿qué dice el Señor? Mire cómo lo dice. En cambio, el que los cumpla y los enseña será grande en el reino de los cielos. ¿Usted quiere ser grande o quiere ser pequeño? Si usted quiere ser pequeño, usted no lo va a enseñar. Usted no lo va a dar cumplimiento. Pero si usted le va a dar cumplimiento y lo va a enseñar, usted será grande en el reino de los cielos. Por eso San Mateo 5:21 dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás, dice Cristo, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero oiga qué dice el Señor. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Jesús vino a darle plenitud, a perfeccionar la ley. No vino a abolir la ley, vino a perfeccionar. Por eso dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo, dice Cristo, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Y dice en el verso 31, mire cómo lo dice, 31, también se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Cuando nosotros empezamos a predicar, a enseñar o a compartir la palabra, vamos a ser juzgados, criticados. Y por eso Cristo hoy viene a perfeccionar para que nosotros lo cumplamos y lo enseñemos para poder ser grande en el reino de los cielos. Usted ya ha enseñado a sus hijos, ha enseñado la palabra, ha enseñado la Biblia, ha enseñado usted a rezar el Santo Rosario, ha enseñado a conocer los 10 mandamientos, porque muchos sabemos los 10 mandamientos, pero no lo cumplimos. Muchos lo tenemos en memoria, pero no lo vivimos, no le hemos dado cumplimiento. Y Jesús dice, Jesús nos viene a enseñar que Él vino a perfeccionarlo. Por eso en el verso 33 dice, ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jesús vino a perfeccionarlo. Todo, la ley y los profetas, Él no ha venido a cambiar nada, ha venido a darle plenitud. Por eso en el verso 38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien,
Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mire, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Eso es lo que dice el Señor. Viene a perfeccionar. Por eso en el verso 43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo, dice Cristo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Les está dando plenitud a la ley, darle cumplimiento. No ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darle cumplimiento. Por eso, en San Juan capítulo 13, en el Evangelio de San Juan capítulo 13, como nos enseña el Señor, mire, San Juan 13, 34. San Juan 13, 34 dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. En eso nos conoceremos que somos discípulos del Señor, al amarnos unos con otros. Mire, por eso en San Mateo capítulo 22, verso 36, mire cómo lo dice San Mateo 22 acerca de lo que hoy el Señor nos enseña. San Mateo 22, 36. Dice el Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Lo estaban poniendo a pruebas al Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Es lo que viene a perfeccionar Cristo, la ley. En Mateo 22, 36, fíjese bien. En esos dos se resumen toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Entonces, la enseñanza hoy del Evangelio, fíjense, cuando le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento? Jesús vino a perfeccionar y lo enseña, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, por eso en Marcos capítulo 12, en el verso 29, San Marcos, el evangelista San Marcos capítulo 12, verso 29 dice, nos enseña de esta manera. Jesús les contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Es lo que enseña Cristo, a amar al prójimo. Ahí es donde se resumen toda la ley y los profetas. Y por eso San Pablo, mire cómo lo enseña San Pablo en la carta a los Romanos. San Pablo a los Romanos capítulo 13, en su verso 8 dice, agarre usted su Biblia y vaya buscando las citas que estamos compartiendo. Romanos capítulo 13, en su verso 8 dice, no tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo, el amor pues es la ley perfecta.
Todo esto, miren, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas, Jesús le vino a darle plenitud, cumplimiento en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la enseñanza de lo que hoy Romanos nos enseña. El que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Muchos enseñan: ven a mi iglesia porque aquí cumplimos la ley. Cuidado, tenga cuidado, porque Romanos capítulo 2 nos dice, en el mismo Romanos, en su capítulo 2, en su verso 1, mire cómo lo enseña la palabra del Señor. Dice: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que éstas condenan. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios. Por tanto, tú, como Él, condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de tu inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esta bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Romanos capítulo 2, versículo 1. Es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Nosotros, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando a los demás? Mire, oiga cómo lo dice. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces tu voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar. Según las circunstancias, tú te crees guía de ciegos. Cuando hay personas que enseñan otras cosas, otra doctrina, otra enseñanza, se creen guías, maestros de ciegos. Tú, miren cómo lo dice: conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. ¿Quiénes son los que hablan del diezmo? ¿Quiénes son los que dicen que el que no diezma está robando a Dios? ¿Quiénes son esos? Mire cómo lo enseña la palabra del Señor. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 26, verso 12, Deuteronomio capítulo 14, verso 28, dice que el diezmo no era dinero, el diezmo era cosecha, el diezmo era alimento, no era dinero. Y por eso aquí dice: ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Robar a través del diezmo. El diezmo solamente lo pueden cobrar los sacerdotes. Lo dice Hebreos capítulo 7 en su verso 4. Usted puede leer Hebreos capítulo 7. Mire cómo lo dice. Hebreos capítulo 7, verso 4. Mire cómo lo dice el Señor en su palabra. Imagínense, Hebreos 7:4, imagínense quién puede ser este hombre al que nuestros antepasados Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Solamente los sacerdotes.
Y ustedes saben quiénes son los que cobran el diezmo. Y aquí Hebreos 7:4 dice que solamente los sacerdotes tienen esa autoridad de cobrar el diezmo. No son los pastores, aquellos que entre comillas se nombran pastores, que solo ellos se autonombran pastores, no. Pero ellos con la mentira dicen, si usted no diezma, usted está robando a Dios. Y aquí Pablo a los Romanos capítulo 2 en su verso 21 dice, pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no hay que robar y tú robas. Dices, miren, dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos. ¿Quiénes son los que hablan de ídolos? Son idólatras, dice. Así lo enseña. Y mire cómo lo enseña Pablo en Primera de Corintios capítulo 8. San Pablo en Primera de Corintios capítulo 8, verso 4. San Pablo 8:4 dice, entonces se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ellos dicen que nosotros, que las imágenes es idolatría y que eso es un Dios para nosotros. Pero Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 4 dice, entonces se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es nada. Idolatría es un Dios falso. Y nosotros tenemos y sabemos que existe un Dios verdadero. Y la idolatría es un Dios falso. Por eso dice, entonces se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay Dios, no hay más Dios que el único. Entonces, cuando hablan de las imágenes, dicen que somos idólatras. Lo dice Hechos capítulo 17, verso 29. Mire cómo lo dice Hechos capítulo 17. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 17. Vamos a ver Hechos. Estoy buscando en Romanos. Hechos capítulo 17. Aquí está el capítulo 17 en su verso 29 dice, mire cómo lo dice el Señor. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que en la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro o plata o piedra. Dice Hechos de los Apóstoles 17:29. La ley dice, te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Dios. Nos habla de los ídolos y los ídolos es un Dios falso. Entonces, por esa razón es que la palabra del Señor nos enseña. Y para ir finalizando, tenemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, busque usted en su Biblia a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8 dice, por eso, el que no haga caso a estas advertencias, desobedece, no a un hombre, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Por eso, el que no haga caso a estas advertencias de que Jesús vino a darle plenitud, cumplimiento a la ley, el que no haga caso a estas advertencias desobedece, no a un hombre, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la palabra. Y por eso en Primera de Timoteo, ya para finalizar, en primera carta a Timoteo, San Pablo nos enseña, fíjese bien, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice,
Primera de Timoteo 4:6. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. La palabra del Señor nos enseña, nos invita a prepararnos, porque Cristo dice, por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseña, será grande en el reino de los cielos. Por eso dice el Señor, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. El Señor nos invita a prepararnos para poder darle cumplimiento. Para todos ustedes que no tienen los sacramentos, hay que hacer los sacramentos. Para aquella pareja que no ha contraído matrimonio, hay que prepararse. Hay que realizar el santo matrimonio. Los que quieran formarse, hay que recibir la formación, la catequesis para poder predicar, para poder enseñar a los demás. Y el compromiso de los matrimonios, de las parejas, de los esposos, enseñar a los hijos los 10 mandamientos, las sagradas escrituras, a orar, a cantar y a perseverar, para que así nos preparemos, porque dice el Señor que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría, el conocimiento que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que si nosotros no recibimos la formación desde pequeño, pero que nosotros hoy lo podemos recibir y podemos enseñar a nuestros hijos. Que la palabra nos enseñe y que nosotros no queremos hacer caso, seremos el más pequeño. No queremos cumplirlo, vivirlo y enseñarlo. Eso ya queda en nosotros. ¿Cómo el hombre, como papá, como mamá va a pedir a sus hijos que vayan a la iglesia si ellos no lo están haciendo? ¿Cómo papá quiere que sus hijos se casen si él no está casado? ¿Cómo es que papá va a decir, no se emborrachen, no vayan a fiesta, no fumen cigarro, no fumen droga? ¿Cómo papá va a decir eso si él lo está haciendo? ¿Cómo lo va a prohibir si él lo está viviendo? ¿Cómo mamá va a decir a su hija, no te vistas con faldas cortas, con vestido corto, si ella lo está haciendo delante de la hija? ¿Cómo? ¿Cómo va a poder darle cumplimiento si no lo están viviendo? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a predicar yo si yo no he sido formado, si no he sido enviado, si no estoy en mis formaciones? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso Jesús dice, yo he venido a darle cumplimiento. No he venido a cambiar, no he venido a abolir la ley y los profetas, no. He venido a ponerlo en plenitud, a darle cumplimiento. Es lo que Cristo nos enseña. Por eso nosotros, para poder enseñar, primero tenemos que formarnos. Para poder decirle de matrimonio a nuestros hijos, primero tenemos que casar nosotros. Para poder invitar a nuestros hijos a la iglesia, primero nosotros tenemos que ir delante de ellos. Es la invitación de Cristo. Queda en usted hacerlo o no hacerlo. ¿Quiere usted ser pequeño en el reino de los cielos? Quédese así como está. Pero si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, cúmplalo y enséñelo. Es lo que nos dice el Señor. Felicito a aquellas madres que están llevando a sus hijos a la iglesia, a su catequesis, a su preparación prebautismal, a su preparación de los sacramentos. Lo felicito porque son aquellas madres que quieren ser grandes en el reino de los cielos. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están esos hombres que quieren ser grandes en el reino de los cielos? Hay que llevar a la familia. El día domingo es día del Señor, día de ir a la iglesia. Hay que prepararse, hay que formarse. Es lo que nos dice el Señor, lo que nos pide la palabra. Si a usted le ha ayudado, si a usted le gusta estudiar las Escrituras y no está suscrito, suscríbase, porque todos los días estamos llevando la meditación de la palabra.
Si a usted le ha gustado el Evangelio, la meditación, compártalo. Compártalo con los demás para que este proyecto de Dios cada día vaya llegando a muchas más familias. Es el querer de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios me los guarde y los protege, que tengan un excelente día y nos vemos hasta mañana si así lo permite el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.